Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Conexiones de Luz. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de Conexiones de Luz, una nueva temporada. Y estoy muy contenta. Este nuevo ciclo está pensado un poco en tener esas conversaciones profundas, esas conversaciones necesarias. Y así que está la invitación para que me vuelvas a acompañar en estos ciclos de conversación y de en vivos, que van a ser los lunes y los miércoles. Así que los lunes voy a tener algún invitado interesante y los miércoles voy a estar yo conversando algún tema que a mí me interesa. Así que bueno, que para mí es importante y que me gustaría compartir con ustedes porque siento que son temas muy interesantes. Así que muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Y hoy como primer capítulo de la nueva temporada de Conexiones de Luz tengo a una querida invitada. Ella es María Victoria Ceballos y es terapeuta holística que trabaja con registros akáshicos, regresiones y Theta Healing, entre otros. Así que bueno, le vamos a dar el pase a nuestra querida invitada de hoy. Hola, hola chicas, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo andan? Hola. Ahí va. Hola, amiga. Hola, amiga, qué Bueno, bien. estaba escuchando que es el primer vivo. Estoy como Sí, reinaugurando de nuevo. reinaugurando, estamos Qué abriendo un nuevo orgullo. ciclo. Me encanta. Sí, creo que siento que este nuevo ciclo va a ser un poco distinto a lo que venía haciendo, o sea, siempre conversando algo que a mí me llame la atención y que necesite compartir con el mundo, Sí. pero creo que me gustaría más abrir espacios de conversaciones interesantes, profundas, para que aquí entre todos también podamos conversar y acompañarnos en este proceso de caminar y de avanzar, de aprender en la vida. Así que eso es lo que me tiene motivada hoy. Así que gracias. Me encanta. Gracias a ti por la invitación. Siempre me encanta estar aquí contigo charlando. Tus conversaciones, tus lives son tan nutritivos, así que es un gusto estar siempre. Muchas gracias, querida amiga. Bueno, sí, hermosa Vicky. Hola, Le- Gonza, besos. Así que les cuento a quienes ya están con Sí. nosotras que esta es una conversación entre todos. Así que me encantaría si nos dan comentarios, nos hacen preguntas sobre lo que estamos conversando. Muy bienvenidos todos. Y bueno, y si tú estás viendo en la grabación, también puedes dejarnos un comentario y ahí te vamos respondiendo y podemos seguir la conversación después en los comentarios. Así que gracias. Y bueno, mi querida Vicky, me gustaría si te puedes presentar tú, yo ya te un poco muy resumido presenté qué haces, pero ¿quién eres? Ah, ¿quién eres tú? Uy, ¿Qué qué haces? pregunta. Ya estoy, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir para salir un poco de, bueno, me llamo, tengo tantos años, ¿no? Esa presentación típica. Bueno, soy una gran buscadora, creo, primero que todo, porque estoy en continua búsqueda de, de sanarme, estoy en mi proceso personal y también ayudando a otros. Creo que es un camino infinito que nunca se acaba, pero me encanta hacerlo porque lo hago por un lado yo misma y por otro lado lo hago a la par de los consultantes y eso es muy bonito, la verdad, ¿no? Porque se sana en conjunto y porque ellos también nos vienen a mostrar algo que nosotros tenemos que sanar y siempre resonamos con eso que vienen a mostrarnos, a trabajar, así que es un hermoso camino, eso es lo que estoy descubriendo ahora. Ay. Y bueno, y me encanta eso, el poder acompañar a la gente, el poder ayudar desde mi experiencia, desde mis herramientas, desde
mi canal, ¿no? Porque también uno pone el cuerpo, pone la voz, pone la energía también, pero no hace más que de puente porque en las sesiones no somos nosotras desde la mente, al menos como trabajas tú, que sé cómo trabajas y yo, no somos nosotras como Patti y Vicky que estamos guiando, ¿no? Siempre estamos guiadas por algo más grande. Y eso Sí, es precioso porque también te invita cada vez más a soltar el control, a confiar en que esa información que baja es justa y perfecta para la persona que está delante. Y también son los consultantes que cada vez más lo pueden corroborar y te lo hacen ver y eso igual es muy gratificante para uno. Sobre todo sí, de todas en este trabajo que el canalizar ya sabemos, sobre todo al principio siempre hay un porcentaje de duda de estar bajando la información que es correcta o será mi mente. Entonces es muy importante la devolución de la gente. sí, No qué sé para ti bueno, qué lindo. cómo Sí, la verdad lo que sí, sientes. porque una de las cosas que quería avanzar un poco ya en la conversación era que cuando uno se abre a este mundo espiritual, en mi caso, que también, bueno, creo que es el caso de casi todos, a veces uno empieza no estar un poco loca, estar en lo cierto, no estoy ya, ¿ves? Porque esa como transición de primero abrirte y después estar en eso y como canalizador, y uno dice, me la estoy inventando, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en ese proceso es súper lindo como terapeuta recibir el feedback de la persona a quien uno le canaliza para tener más certeza en nuestro propio camino y seguir avanzando. Entonces, cuando te llegan esos comentarios lindos que dices, ay, gracias, justo lo que necesitaba escuchar, o sí, es así, entonces son muy motivadores para nosotros para seguir en este camino. Así que si quieren dar feedbacks, bienvenidos. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pero yo te quería preguntar, querida Vicky, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a lo espiritual? Porque hay gente, siento que, no sé, creo que hay distintas olas. Creo que la gente que empezó hace un tiempo, más que nada fue porque algo pasó en su vida que los removió y los hizo empezar este camino. Y siento que ahora hay gente como que más se están sumando que no necesariamente pasan por la noche oscura del alma, como se le Mm, dice. sí. Entonces, ¿cómo fue tu caso? Bueno, fueron varias cosas, una puntual, pero primero siempre me llamó la atención el tema de las energías. Me encantaba ir a que me echen las cartas, que me lean los registros, probar todo lo que pueda. Y a partir de, ya no me acuerdo, pero esto sucedió hace como 6 años atrás. eh, Fui al médico y me diagnosticaron un tipo de cáncer en ese momento, eh, que luego de eso tenía que esperar una biopsia por 2, 3 meses a que me den el resultado, o sea que me mandaron a mi casa para esperarlo y dije, bueno, yo no me puedo quedar esperando este resultado de brazos cruzados en mi casa porque me voy a volver loca. Y es ahí donde empecé a pedir ayuda. En ese momento apareció mi maestra de Reiki, que yo ya me había iniciado con ella. Ella me facilitó otra terapeuta que hacía chamanismo, que en ese momento igual me ayudó muchísimo. Ellas fueron mis dos pilares en ese momento. Y también fue mi propio trabajo de la visualización, de estar positiva, porque en ese momento era algo que lógicamente no me esperaba y que tampoco, no sé, no cabía en mi mente esa idea y era algo que también me iba a imposibilitar en el caso de que fuese positivo ser madre en un futuro y tampoco estaba en mis planes, o sea, viste esas cosas que decís, esto jamás me lo esperaría y no está en mi mundo, o sea, no te lo podés ni siquiera imaginar.
Y bueno, fue durante ese periodo que, bueno, trabajando yo internamente y también con la ayuda de otras personas, seguía haciendo los chequeos y cuando fui a buscar los resultados eran negativos. Y bueno, dije, yo no sé qué pasó acá, no sé si fue destino, fue el trabajo que yo hice. Eh, Igual no pensé mucho, pero fue en ese momento que me ayudó tanto que dije, bueno, eh, hay algo más, ¿no? Qué Y al interesante. tiempo, durante la pandemia, fue después que me quedé, bueno, sin trabajo y en ese periodo que estaba en mi casa, dije, ¿por qué no aprender a leer los registros akáshicos? Y, y empecé así, me anoté en un curso de registros. Al principio me costaba un montón canalizar, estuve como 2 meses sin poder canalizar, muy bloqueada, que después descubrí que eran cosas que tenían que ver con vidas pasadas, eh, bloqueos mentales, ¿no? En el inconsciente que no me dejaban canalizar, miedos, promesas y ese tipo de cosas que a veces están, aunque no lo sepamos, y son muchas veces lo que no nos deja avanzar en la vida. Y bueno, hasta que logré, con constancia, con el hábito, con la confianza también, ¿no? Y ahí empezó mi camino. Después eso me llevó a, bueno, estudiar regresiones, después Theta Healing y un poco a todos los cursos que habían los agarraba y estudiaba para ver igual lo que me gustaba, ¿no? Porque uno empieza a probar diferentes cosas para ver igual con qué resuena, Sí, porque es todo ayuda. verdad. Es Pero bueno, verdad que siempre hay muchos algo que de, sí, esto es lo mío. sí, de los que empezamos en esto, nos metemos a todos los cursos posibles, Sí. aprendemos de todo y ya después como que vamos Y después generando llegó un nuestro punto que sí, camino. bueno, o sigo estudiante por toda la vida o empiezo igual a implementarlo, ¿no? Porque también eso, animarse a dar el servicio, a poder ayudar a los demás. Qué Porque lindo. si no, Mira, no es que no empezamos. sí, es que el título de hoy, que lo que pusimos fue enfoque de vida desde la conexión con los guías. Entonces, mi pregunta viene, son varias preguntas. En realidad, primero, para ti, ¿qué son los guías espirituales? ¿Y cómo ha significado para ti esa conexión en ver la vida, cómo la ves ahora? ¿La ves igual antes y después? Entonces, cuéntanos un poquito por ahí. Bueno, para mí los guías son seres de luz, son conciencias que no tienen ni cuerpo ni mente, es solamente luz. Eh, y que están para ayudarnos, que están acompañándonos durante toda nuestra vida terrenal. Cuando reencarnamos, cuando venimos a la Tierra, venimos con guías asignados y esos guías pueden cambiar en el tiempo. Siempre tenemos más de uno. Eh, Nuestros guías no son ni los familiares fallecidos o amigos fallecidos, no son maestros ascendidos, no son ángeles, son guías espirituales, otro tipo de conciencia, ¿no? Y que están para acompañarnos, para guiarnos, eh, y estamos siempre invitados por ellos a conectar con esa conciencia. Y bueno, fue lo que, es lo que igual lo que aprendí desde un primer momento cuando hice el curso de registros, porque era conectar con ellos para poder bajar un mensaje, para poder canalizar, ¿no? Claro, pero ¿por qué eh, es necesario conectar con ellos? ¿Es importante? ¿Para qué uno conecta? ¿Para qué hacerlo? ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Qué Sí, crees tú? cuando realmente logras la conexión y entendés de que existen, de que existe esa conciencia, porque al final lo llamamos como guías espirituales, pero nosotros le ponemos un nombre, ¿no? Acá, quizá como lo llames, eso existe y te das cuenta cuando logras esa conexión a través de vos mismo o a través de otra persona que te pueda transmitir ese mensaje que haga de canal. Porque por más que nosotros conscientemente no sepamos canalizar, o pensemos que no sabemos canalizar, inconscientemente estamos canalizando todo el tiempo.
a través de la intuición, a través de mensajes, de señales, ¿no? Estamos permanentemente conectados con ellos. Pero bueno, hay que también lograr esa convicción de creer, de confiar de que ese algo más existe. Pero, Y es, ah, sí, sigue. Ah, perdón. Continúa con lo que ibas a decir. no, ahora ya ¿Ibas a se decir me algo? fue. Perdón. No, no importa. Eh, el tema es cómo los guías te pueden ayudar, porque a veces nos vamos a leer las cartas, bueno, uno puede hacer predicciones, Ujú. pero bueno, el futuro, según yo, es incierto, siempre se puede modificar. Hay ciertas tendencias dependiendo de las energías y las cosas que uno haga. Eh, pero, ¿cómo te pueden ayudar los guías en tu vida? Te pueden ayudar de diferentes maneras, pero te ayudan primero para guiarte, que valga la redundancia, son guías porque te guían en el camino, porque te indican eh, por dónde quizás es mejor camino, si bien uno siempre tiene libre albedrío y ellos respetan eso, porque en una lectura de registro jamás te van a decir que tengas que hacer algo, te van a dar indicaciones de algo que tengas que hacer, sino te van a dar los posibles futuros, quizá, y que vos lo elijas. En el caso de que eh, se hable de posibilidades, de situaciones que todavía no han ocurrido, ¿no? Y eso también creo que depende de cada canalizador, porque hay gente que es vidente y que ve y que ve las cosas que todavía no sucedieron, hechos que todavía no pasaron. Hay gente que, no sé, cada uno tiene su estilo. Hay gente que hace más predicción o no. En mi caso, veo a veces cosas que todavía no sucedieron, porque si bien cuando se accede a a ese banco de información, sabemos que no existe el tiempo, entonces puedes conectar con pasado, presente, probables futuros y también vidas pasadas. Y en esos probables futuros, bueno, lo que veo se lo digo a la persona y luego también depende de ella, ¿no? Sí, yo creo que ese punto es Ujú. súper importante a los que estén interesados o ya toman sesiones de canalización o de lectura de cartas. El mensaje que uno da es algo probable, algo que te pueda resonar, algo que te pueda ayudar, pero también es tarea de uno tomar lo que a uno le haga sentido, y también trabajar en ello. Creo que siempre hay que tener un poco de conciencia y de evaluar qué pasos uno va a tomar y cómo tomarlos. Y de ahí también viene el paso importante de buscar a algún terapeuta o alguien que resuene contigo y con tu energía. Porque también, no sé por qué se me ocurrió decir esto, pero a veces, a veces hay algunos que te pueden decir algo importante que pueda transformar tu vida y quizás la vida de tu familia. Entonces ahí hay que tener un filtro importante del cómo, cuándo y dónde. Entonces no es ir corriendo a tomar todas las instrucciones, sino que es evaluarlas y ver cómo tú misma, si te resuena la información, ver el paso a paso y seguir analizando cómo es. Tal Aunque hay cual. veces que son muy insistentes en algo, ¿cierto? Y a veces, bueno, es un mensaje muy potente. Pero eso uno como canalizador lo siente y siente esa potencia y esa energía. Y los guías, perdón, también, a ver, no es solo la guía para tomar decisiones muchas veces, ¿no? Que la mayoría de las veces la Sí. gente se acerca a hacer registros por eso, pero también te ayuda a conectar con vos mismo, te ayuda a entender ese proceso que estás viviendo, por qué ocurrió cierta situación, cómo podés sanarlo. A veces te mandan a hacer terapia con alguna herramienta específica. ¿Entendés eso, el porqué de tantas cosas que nuestro consciente no lo entiende? El origen de enfermedades físicas, de bloqueos, cómo destrabarlo, eh, el por qué
un vínculo, por cómo hacer para que ese vínculo sea mejor, por ejemplo, cómo poder ayudar a alguien, porque esa es otra cosa que a veces se acercan para preguntar por otras personas y si bien el registro es de el consultante, no se puede acceder al registro de cualquiera sin su permiso, eso es relevante, y sí se puede preguntar por el vínculo del consultante con esa persona, o qué tiene que aprender de la relación, o cómo lo puede ayudar, o qué, bueno, pero siempre Claro. desde la persona para con la otra, ¿no? Sí, eso también es bien Sí, importante. Y yo le quiero recordar a quienes nos están acompañando ahora, primero, muchas gracias. Y lo otro, que si quieren también ser parte de la conversación, escríbanos ahí un sí. comentario, pregunta, lo Y que quieran. los que se Eh, hayan hecho registros, que comenten cómo fue la experiencia, si les ha ayudado, eso también es importante. Si han tenido experiencias de abrirse alguna vez un registro akáshico. sí, y yo creo que es bastante importante lo que decías sobre que los guías en realidad nos ayudan mucho al proceso del autoconocimiento. Y yo creo que eso es clave siento que es quizás lo más importante que uno viene a aprender acá en la vida, es hacer esa conexión con uno mismo, a ver quién soy, dónde voy, qué anhelo, a respetarnos, a querernos así como somos. Y sabes otra cosa, reafirmarnos que nosotros ya canalizamos por naturaleza, porque muchas veces vas a escuchar esa información que ya sabías y es de tu propio, de tu propio pálpito, de tu propio corazón que te habla, ¿no? De tu sexto sentido muchas veces. Hay infinita gente que está muy conectada, que siente las energías, que conecta con seres fallecidos, que canalizan sueños. Hay un montón, un montón. Sí, es verdad. Y otra Y cosa, bueno, y que sí, no lo, lamentablemente no lo valoran tanto hasta que llegan a la consulta y sus propios guías se lo están diciendo y ahí lo pueden corroborar y bueno, y hacernos conscientes y decir, bueno, no es algo que me inventé o un simple sueño o algo que pensé que podía hacer y pensé que estaba loca, ¿no? Entonces eso está sí, bueno también. Es, sí, para ahí reafirmar. se logra esa reconexión con uno mismo. Mira, acá tenemos un comentario. Agrovicto dice, a mí me ha encantado sobre los registros, pero luego quedo como cansada los días posteriores o como con una energía muy tranquila. Gracias por comentar. Y sabes, eso es otra cosa que no hemos dicho, es sobre la energía y subir la vibración y la frecuencia que tenemos, que también nos ayuda También, sí, muchísimo. porque no es solo la información que es para nuestra mente, para ser consciente de eso que estaba oculto, sino es esa energía que se transmite a través de la voz del canalizador o de la vibración y de esa energía que baja cuando se abre un registro. Y eso es lo que hace también que ocurra la sanación de alguna forma. Claro, es que además para los registros, seguro entiendo, bueno, nosotros accedemos a ese nivel de energía que es mucho más alta y estamos, digamos, como compartiendo con ese espacio de alta energía. Y es por eso que lo sentimos. Y si estás empezando a trabajar con energía, vas a sentirla y conectarte, yo siento que esos cambios energéticos, al conectarse con una conciencia más elevada, se sienten mucho más en el cuerpo. Por ejemplo, me acuerdo mis primeras tameanas, uh, me pasaba de todo. Hay gente que hasta, bueno, no en algunas terapias, a veces hasta vomita, Sí, porque es muy fuerte el remesón. Después, bueno, uno como que se va acostumbrando a la subida de energía, el cuerpo como que ya lo conoce, pero es sí. eso porque uno accede a otro espacio, es como moverse un poco, digamos, de dimensión, entonces Claro. es por Y es eso por eso, también. claro, que también o baja la energía en el sentido de que uno está más cansado porque
siempre hay movimiento dentro del cuerpo, ¿no? De los cuerpos, y eso es lo que genera que uno se sienta muy cansado. Me ha pasado últimamente, sobre todo en las limpiezas energéticas, que terminan al otro día como si les hubiesen dado una paliza, es lo que me dicen. Y eso es parte del trabajo energético que se hace porque se mueve mucha energía y es parte del proceso y hay que dejar que eso también suceda, ¿no? Porque no es que cuando tomamos terapias, cualquiera sea, nos sentimos después espléndidos, felices, no. Muchas veces ocurren esas crisis de sanación que duran algunos días y es normal sentirnos o no del todo bien o sentirnos un poco en la energía baja, cansados, pero bueno, eso sucede siempre unos días y después hasta que se acomoda. Sí, es potente. Bueno, es que en realidad como uno canaliza no sabe qué pasa. Bueno, y también depende de la terapia y lo que uno hace. Ujú. Si bien cuando uno hace como digamos esas limpieza o sanación algo potente, uno ahí queda un poco cansado porque es harto lo que hay que mover y por lo general cuando uno tiene, no sé, una dolencia justo específica en una parte del cuerpo, esa es la que más te duele. Pero es porque es porque, claro, ahí justo ahí la energía no está vibrando tan alto como el resto de tu energía. Entonces viene este súper mega energía alta y te la empieza a remover para que también la eleve. Eso, por eso se siente más y molesta a veces, pero también a veces uno sale riéndose, feliz o casi que flotando. Entonces depende de la terapia, de lo que pase, del día, lo que tú Vale. necesitas. Pati, vos que bueno, igual canalizas, eh, ¿cómo lo haces? Porque también hay otras formas de canalizar que no es desde el registro akáshico, ya que estamos hablando de canalización. Eh, eh, yo soy bien práctica. ¿Cómo? A ver, primero aprendí a canalizar ángeles. Ujú. Por ahí partí. Pero para mí lo hago porque ya me acostumbré, es poner la intención de conectar con esa fuente de información que está disponible para todos. Y desde ahí es como para mí funcionar como una radio y yo pongo la intención con qué quiero conectar o con quién, entonces como ajustar la frecuencia con qué es lo que se va a conectar, porque uno, cuando ya ha canalizado varias veces, uno siente y sabe y reconoce los tipos de energía que uno conecta. Por ejemplo, cuando uno conecta con ángeles, la energía es muy suave, es muy dulce, muy blanca, es como muy, no sé, muy power. A que se conecta con maestros ascendidos es otra energía, con seres fallecidos es distinta. Entonces uno como canal aprende a ajustar qué frecuencias yo voy a conectar. Es como que uno reconoce que es un cuerpo energético y desde ahí modula su energía para llegar a conectar con las otras. Algo así. Pero es poniendo la intención. No sé si te respondí tu Sí, pregunta, Vicky. sí, sí. Claro, no es que abrís el canal y que llegue lo que llegue, ¿no? No, a veces sí, pero claro, siempre desde pedir, no sé, energía de alta frecuencia, que actúen desde el amor. eh, Eso, muy importante. uno decide con quién Ujú. conectar desde el Tal cual. principio. Desde dónde, ¿no? Eso es muy importante. Sí, Porque también ahí yo creo que está en la calidad del mensaje. de todas maneras. Sí, y por eso es Ahí está la calidad del súper, mensaje. sí, Mm. súper importante trabajar la energía, aprender a reconocerla dentro de uno para saber lo que uno, sobre todo si uno está trabajando para otros, saber lo que uno está entregando. Bueno, que en realidad, mira, cuando uno lo hace para uno también, aunque a veces cuesta canalizar para uno. Sí, a mí no me gusta canalizar para mí, aunque lo hago, pero siempre prefiero que el otro me lo diga, que el otro me canalice. Sí, más fácil. Y que también está bueno, ¿no? El dejarse mimar un poco, dejarse ayudar, pedir ayuda, que también es algo importante para los que nos cuesta a veces pedir.
y sí tiene otro sentido. Sí, a mí me encanta cuando les pido a mis amigas brujitas algún movimiento energético. Ay, a mí me fascina, me encanta. Si bien uno lo puede hacer, pero es tan lindo cuando otra persona pone Ujú, todo el amor del mundo para ti sí, y se siente ese amor, es súper lindo. Oye, yo voy a leer los comentarios. Oye, sí. muchas gracias por los comentarios. Ay, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos vieron. Hola, Mira, Iván pregunta por la sí. experiencia de ayahuasca. Yo nunca lo he hecho. ¿Tú? No, tampoco. Todavía no he Ah, sentido el llamado. yo tampoco. Eh, no, Sé que no te podemos no responder esa sé. pregunta todavía, pero para mí, Yo ¿sabes? no, Es que, a ver, dime, perdón. eh, es que, ¿sabes que me di cuenta que a veces no hace falta tomar plantas medicinales o estupefacientes, bueno, que son dos cosas diferentes? Eh, no lo sé, o incorporar algún tipo de energía en el cuerpo para vivir procesos se puede hacer también sin hacerlo. Se Claro, puede, se puede. se Pero bueno, puede. pero también sé que hay mucha gente que les ayuda mucho la ayahuasca o tomar otro tipo de plantas porque sí ayudan en los procesos. Pero desde mi experiencia personal no lo sé porque todavía no he sentido el llamado, porque todavía Sí, no lo he necesitado, conecto desde otro lado y vivo mi proceso desde otro lado. a mí me pasa igual que a ¿Mm? ti, entonces tampoco me he sentido llamada, pero yo sé que Sí, hay gente que sí le ha servido, hay gente que claro. también yo he escuchado que no la ha pasado muy bien, Sí. entonces yo creo que hay que ir con alguien muy responsable a saber de verdad dónde vas, si lo quieres hacer. Sí, claro, de Eh, la misma forma puedes conectar por lo que he escuchado que se vive, que se experimenta en una ceremonia. De la misma forma, eh, desde la canalización con la terapia regresiva se conecta con otros planos, se conecta con seres fallecidos, como vos también logras, Patti, se conecta, se puede hacer viajes astrales, se conecta con otro tipo de energía. Eh, es impresionante cómo se puede hacer sin tomar nada, hay que estar un poco ¿no? loco nomás. Sí, Ah, no. eso sí. Pero bueno, qué sé yo, Confiar, también la confiar. gente también toma hongos, setas y también les ayuda, ¿por qué no? Se Es pueden que, vivir ¿sabes, Vicky? también, hay de Por todo. ejemplo, sí, yo creo que uno puede hacer, hay que Sí, entrenar la mente, porque la mente al final es como la barrera que no nos deja abrirnos más a la parte intuitiva o energética de sentir energías y sentir que en realidad somos más que este cuerpo físico y por eso podemos vivir distintas realidades al mismo tiempo, hacer claro, muchas cosas. Pero sí. siento que esta capacidad de canalizar, si bien todos pueden, pero es como algo cuando uno cocina, pinta, viste, todos podemos, pero no a todos nos sale igual. Entonces quizás si alguien ha tratado de canalizar por mucho tiempo y no hay caso, de repente le sirve, no sé. Pero bueno, con esto, para cerrarlo del tema, eso de la ayahuasca, es que te expande la conciencia, si entra a un estado expandido de la conciencia que se dice, que de la misma forma, por ejemplo, con terapia regresiva se logra, con hipnosis y otras herramientas, y se accede a otras partes de tu inconsciente, subconsciente, que puedes entender muchas cosas. Y Sí. sanar y bueno, pasar tu proceso por ahí, ¿no? Entender sobre todo el origen de eso que te pasa, que es ahí donde ocurre el clic, el cambio. Ujú. Acá comentaban, sí, es muy fuerte la energía. Gracias por compartir. Hermoso vivo, gracias. Qué Gracias. linda. Janet dice, así me sentí yo en la regresión del niño interior, bien apaleada con cuando se fue la Sí, me energía. acuerdo, Uy, del Emanuel, y niño eso interior. conmigo. Sí, 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 la del niño interior. es muy potente el trabajo de mm, regresión. Porque es que te haces viajes también, decís, ¿cómo pude ver, sentir en el cuerpo las sensaciones, sentir emociones?
verte en otro cuerpo, con otra edad, otro sexo, en otra cultura diferente, poder conectar con otros planos, entender la muerte, lo que se vive cuando el cuerpo físico desencarna, lo que hay del otro lado. Es impresionante lo que se hace en el trabajo de terapia regresiva. Sí, Es qué muy lindo. sanador, sí, Y es muy potente además. muy potente, sí, y Carlita dice, efectivo, sí. sí, muchas cosas de mi vida pasada me hacen sentido en esta vida. Buenas tardes, gracias. Me gustaría aprender a diferenciar con quién canalizo, qué debo hacer. ¿Tú tienes algún tip ahí, Vicky? ¿Con quién? ¿Con qué Saber canalizador? ¿Cómo elegir la persona? cuando canaliza y viene la Ah, información, pero no sabe quién es o qué, claro, a quién canaliza. es que para eso se puede pedir señales, corroborar la información para entender que la canalización es verdadera o no. Es parte de el canalizar también eso, ¿no? Pero muchas veces, o en mi caso, yo no pregunto quién está hablando, aunque a veces la gente pregunta quiénes son mis guías o cómo se llaman, pero eso no sé, no, ¿de qué te sirve? ¿En Sí, qué te eso te iba a cambiaría? decir. Es que lo importante es el Sí, mensaje, claro. porque uno siente cuando viene desde el amor. Ujú. Hay una manera, por ejemplo, cuando uno dice una mentira, por ejemplo, uno no se siente bien, se siente raro, como que no se te acomoda en el cuerpo, ¿viste? Entonces, cuando algo no es correcto, tú lo sientes. Ujú. Pero cuando viene del amor y haces cosas lindas, tú te sientes distinto, se siente la energía dentro de ti distinta. Entonces, también ahí tú sabes cómo es el mensaje que viene independiente de quién sea. Sí. Pero sí, como dices, puedes preguntar. Sí, a veces eh, sí te bajan nombres, claro. Sobre todo, bueno, vos que canalizas ángeles, pero eso también se logra, es como que se va puliendo con el tiempo. Cuanto más práctica práctica, tenés, sí, más te baja la información. Llega un momento que no práctica. tenés que abrir el canal y sentarte y decir, bueno, abro los registros acá. No, ya canalizás y te despertás en el sueño, en cualquier momento del día. Sí, es Estás ese, el analizando todo el clic. tiempo. Ajá, Sí, sí, cada vez estás más conectado. Eso es hermoso porque tenés cada vez más confianza, perdés el miedo, soltás el control, te sentís acompañado, te sentís guiado, ¿no? sí, sí. Y lo que dices tú, la práctica es súper importante porque si tú quieres, por ejemplo, tú que estabas preguntando, Constanza, Sí, puedes tratar, poner la intención de canalizar con, no sé, maestros, ángeles, y tú misma vas a ir sintiendo la energía que es distinta. O los tipos de mensajes, a qué van enfocados, también difieren un poco. Entonces, ir sí, esa probando. es, sí, Pero muy bueno, interesante charla, vos, dice. Pati, canalizás nombres, ¿no? A mí nombres, A nombres no veces, me bajan. Sí, el familiar, por ejemplo, el tío, el abuelo, el primo, eso sí. ¿sabes qué me pasa a mí? Y de qué lado? ¿Del lado de la madre, del lado del padre? Yo cuando hago mediunidad, para mí es algo tan serio que Ujú. yo misma como que me estreso sola, porque quiero dar lo mejor, ¿viste? Porque es algo muy, muy potente conectar con un ser querido que no está. Entonces, cuando viene lo del nombre, es tan específico que a mí me llegan, pero me estreso, entonces digo, mejor no. Entonces yo me bloqueo con los nombres sola, la Sí. verdad. Así es, para mí. Pero sí, sí me han llegado nombres o a veces me pasa que estamos haciendo, no sé, otra cosa con carta y a veces me llega un nombre que tú conoces a no sé quién o algo así. Viste que a veces las terminaciones son parecidas o por ahí. Porque yo pensaba, es que eso, el entrenamiento, porque a mí me pasaba que pedía letra, por ejemplo. Veía la letra A y después veía otra.
alguien con A. Pero para mí era, yo entendí, después de práctica y práctica, que me cayera el 20, como dice, que cuando me viene la letra A es porque me va a llegar la inicial del nombre. Ajá, No es que sea la letra claro, A. Entonces eso uno lo va aprendiendo sí. a través de las sesiones. Hay gente que, no sé, le llega un símbolo que quiere decir bien el nombre. Entonces eso es muy específico. Bueno, Sí, a ya mí me alargo no mucho. me llega el nombre, pero me llega, por ejemplo, cómo murió la persona, o empiezo a sentirlo yo en el físico, me empiezo a asfixiar o me empieza a doler una parte del cuerpo o a sentir angustia. Y eso también o imágenes de, no sé, por ejemplo, veo un camión y le digo, bueno, un camión que está relacionado con eso y eso un poco te va llevando a la persona, ¿no? Sí, pero eso Pero es hay lo que gente que es más mencioné. precisa y les baja el nombre o les baja, Claro, hay unos que sí, son expertos en nombre. sí, 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 Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero ves que es distinta ahí la comunicación porque ahí es como por pistas, señas, es muy reducido el material, digamos, de que llega para poder conversar. Entonces uno tiene que ir tomando y tomando de a poco, que con los guías uno habla sin parar, claro, que es distinto. sí. Entonces ahí uno va puliendo. ¿Qué nos están comentando? La meditación, ay, yo supongo que dirá, la meditación nos ayuda a conectar con los guías. Sí, porque la meditación te ayuda primero a estar en eje, a estar en el presente y, y eso es el paso para conectar con los guías. Porque si estás ansioso, si estás con ansiedad, si estás nervioso, no vas a poder conectar Yo, desde ya. sí, yo creo que eso es clave para Sí. poder aprender a trabajar la mente. Ujú. Que no trabaje tanto cuando uno canaliza. Eh, no sé si tú dices la activación de la glándula pineal en referencia a conexión, ¿será? ¿Cuál es la Que dice, y la glándula pregunta? pineal. No sé la pregunta. Hola. Sí, la glándula pineal tiene que ver con la activación del tercer ojo, con el estar conectados. Mm, mira, aquí hay una pregunta sobre los registros. Dice, ¿se tienen que hacer en directo o los puedes hacer sin la persona adelante, delante tuyo? Ah, se puede hacer personalmente o por videollamada, Sí. O, pero ya cuando se o en conecta con la... diferido, por ejemplo, grabado al teléfono, Sí, que no eso al esté. principio lo hacía así. O sea, lo hacía así, en realidad hacía que la persona se relaje y en el momento que estaba relajada yo lo canalizaba, pero porque canalizaba por escrito y lo mandaba como una especie de carta. Y después empecé a hacerlo hablado, más fluido, bajaba más la información y también el poder estar en contacto con la persona, ya sea por una cámara, pero es diferente y bueno, también me gusta más, ¿no? Ese método. Sí, sí, Sí. se puede, pero claro, es distinto porque ahí tienes el feedback, tienes o la interacción o quizás de Sí, repente al consultante se le ocurre otra pregunta o sí, porque esa también se va conversación. interactuando, no es que es una Claro, canalización que el otro está callado y tiene que escuchar, se va preguntando, respondiendo, preguntando para reafirmar la información que pueda repreguntar la persona, pero es importante que la persona cuando se le abre el registro no esté trabajando, por ejemplo, o esté haciendo cualquier cosa, porque la energía que baja es, es necesario sentirla, que es muy bonito lo que se siente también cuando se abre el registro, sería un desperdicio estar haciendo cualquier cosa, no, nunca lo he sí, hecho así. hay que aprovecharlo. Sí, Sí, también como se puede mandar tamiana cuando alguien duerme, pero la gracia es sentir cómo se mueve la energía. es cierto. Mira, acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo sanamos registro de heridas y emociones en vida? ¿Cómo Bueno, sanar? Uy, ese es para otro live. Ah, sí, eso es para otro live, pero claro, porque ¿cómo se sana? Se sana
de acuerdo primero a la herramienta con la que resuenes. En registro sí te pueden decir cuál sería la más óptima en ese momento para sanar eso que quieras, porque también depende qué cosa, su origen, y de acuerdo a eso, con la herramienta que más te vibre, ¿no? De alguna forma. Sí, mira, acá hay otra pregunta. eh, Pero bueno, el sanar tiene que ver con ir a ver esa herida, con volver al pasado, pero para reconocer eso, si hace falta revivirlo o revivirlo para liberar esas emociones y hacer consciente de dónde viene. sí, Pero es detrás que de eso hay un mundo, porque hay un herida trabajo, depende sí, cuál, la herida del, no sé, del abandono no va a ser la misma para vos que para mí, por ejemplo, no va a tener el mismo origen, el mismo significado. Y no tampoco va a ser la misma terapia para vos y para mí que nos dé resultado, quizá, ¿no? sí, gracias, Vicky. Y mira, acá hay otra, dice, gracias Raquel, dice, si veo orbes de colores y veo energía, ¿pueden ser mis guías o seres no puedo hablar, trascendidos? Eh, bueno, los colores Orbes, los colores, dice perdón, orbes, orbes. ¿qué quiere decir Orbes orden? son esas lucecitas de Como tipo colores. esferas, cosas Sí, así. Eso tiene que ver con guías, puede tener que ver con ángeles, ¿no? Si no me equivoco. yo no estoy muy familiarizada con las Ah, orbes, para decirte la verdad, pero según yo, es energía. Y puede energía, porque ser a mí lo que me tú pasa sientas. también de estar de la Sí, nada, no sé, lavando los platos, me doy vuelta y veo cosas, veo como energía, digo, bueno, no estoy sola acá. Pero no lo siento claro. como seres trascendidos, como fallecidos, ¿eh? No sé, para mí es otra energía esa. Sí, para mí también, Y pero no sé los olores más de depende qué eso. olor también. Ah, el olor. Eso Claro, también es importante, los olores. depende qué Bueno, olor. sí, yo acá ya, para ir cerrando un poco la Sí. conversación, a mí me gustaría preguntarte, Vicky, ¿cómo ha cambiado la manera de ver la vida desde que tú empezaste a conectar con los guías? ¿Cómo ha cambiado? ¿Te ha cambiado en algo? ¿Cómo lo Eh, ves ahora? 360 grados me ha cambiado, completamente diferente veo la vida. En todo Mm, sentido, no lo sé, que aparte me ha ayudado tanto a mí en lo personal y cada vez me ayuda más y me siento más conectada, más segura de mí misma. Eh, Veo la diferencia de, sobre todo, cómo reacciono a ciertas situaciones de hoy y de hace 6 meses y de hace un año atrás, y así me voy comparando con mi pasado y me siento muchas veces transformada, ¿no? Y eso que es un sí, camino, porque uno nunca termina, pero sí. sí siento y veo la diferencia y me reconozco diferente. Y siento que eso me ayudó, en eso me ayudó muchísimo la canalización. Qué La lindo. conexión, o sea, la conexión Sí, conmigo misma, el trabajo personal, por eso es tan importante, es súper porque importante. se logran cambios realmente, en Sí, uno mismo y alrededor, por ende alrededor, es que todo cambia, cambian las personas que se acercan, cambia la manera de ver todo, que te cambia la vida. qué Por eso busquen herramientas hermoso. que les resuenen, o sea, no es solamente la canalización sí, pero hay un montón de herramientas que se puede canalizar igual, ¿no? No solo en registros acálicos, quiero decir, con otras herramientas igual se canaliza, eh, Sí, y es maravilloso. sí, es Sí. hermoso. Gracias. Bueno, tu pregunta, Gladys, la vamos a tener que responder en otro live Ya porque vamos ya nos a hacer estamos otro, despidiendo. ya vamos a hacer Sí, otro lado. qué Sí. lindo, ¿no? La verdad es que yo siento que es como trabajar en esa búsqueda de, al final es como la calma interna, porque que todos queremos ser felices. Y, y para mí, la felicidad tiene que ver mucho con esa calma interna. Y eso Totalmente. yo creo que es lo que nos enseñan mucho los guías a aprender, a observarse. Nos mandan algunas pruebas a veces, pero
Es, tienes Ujú. razón que uno empieza a hacer esa revisión como 6 meses atrás, oh, mira, un año, 3 años atrás es otra historia. Sí, Entonces, qué lindo lo que precioso te ver esa compartes. evolución de uno mismo en el tiempo. Sí, qué lindo. Así que el resto de las preguntas las dejaremos para el próximo. Ya haremos uno más, porque ahora se nos acaba el Sí, tiempo, pero hay mucho de qué hablar. sí, seguro me encantó esta charla. Muchísimas gracias, María Victoria, por acompañarnos hoy y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta casi hora de conversación y que nos acompañan en la grabación también y que también nos regalan un like, un comentario, porque esto nos ayuda Comparte. mucho, sí, Ujú. nos ayuda mucho a nosotras para poder seguir y quizás que le llegue a personas que realmente también lo necesitan escuchar, que uno no está solo en este planeta, sino que estamos muchos que estamos acompañados y estamos todos en las mismas al final. Así que Así aquí nos es, acompañamos. por el mismo barco. Bueno, gracias, me sentí muy bien, muy cómoda, la disfruté mucho, la charla. Eh, y bueno, también tiene que ver con tu energía, desde dónde lo haces, qué se siente con tanto amor, las terapias también, que yo he tomado muchas terapias con vos, Patti, y realmente que lo haces desde el amor, ¿cómo te vas a equivocar? ¿O cómo no va a resultar? Imposible. Es de dónde se hace, es ahí donde van a encontrar la persona perfecta que los va a guiar. Ah, qué lindo. Gracias, muchas Me gracias. Bueno, encanta. a mí igual, muchas gracias por acompañarnos, gracias a los comentarios Gracias a hermosos todos, sí, gracias a todos y por nos estar vemos, ahí. sí, nos vemos en otra Sí, oportunidad. Así que un besito un grande, abrazo, otro, que tenga linda semana. igualmente. Adiós, Chao. chao.